Hola, soy Héctor de Alessandro y en este vídeo os voy a hablar acerca de qué es el pensamiento narrativo y qué relación tiene con el pensamiento creativo y cómo se puede activar este de tal manera que una persona pueda estar, digamos, en estado de creatividad, de disponibilidad para la creación de una manera fácil, siempre que quiera y continua. En realidad, lo que hace esto es lo que yo he logrado sistematizar después de años y años de estudio y práctica, es sistematizar un modo nuevo de pensar. Un modo nuevo, ojo, que ya conoce. Por eso yo siempre hablo y menciono y cito aquella famosa frase de Sócrates que dice: aprender es recordar. Porque al adoptar como modo de funcionamiento el modo de funcionamiento llamado pensamiento narrativo o pensamiento creativo, es simplemente activar una disposición mental, una función del cerebro de la cual ya disponemos. Lo que sucede es que no somos autoconscientes y no sabemos activar la voluntad. Y además no sabemos cómo se manifiesta en concreto en cada una de las personas. En mi trabajo yo hago un trabajo que es general, les enseño a pensar creativamente y narrativamente a la totalidad de las personas con unas reglas básicas y con unos conocimientos adecuados y con un sistema de coaching que hace las preguntas necesarias en función de textos concretos escritos cuando se trata de narraciones o ensayos, para que la persona despierte la autoconciencia de lo que hace y sobre todo cómo lo hace neurológicamente, para que siempre pueda acudir y, digamos, potenciarlo y activarlo, como digo siempre, en el momento en que quiera. Y otro aspecto es cómo lo hace en cuanto a los canales sensoriales que utiliza, la combinación que utiliza en concreto una persona individualmente. Ambos componentes han de estar presentes, pero con lograr comprender cómo funciona el pensamiento narrativo, el pensamiento creativo, que lo planteo así, nada tiene que ver con el pensamiento creativo, por ejemplo, de Bono. De Bono, al lado de esto que yo estoy planteando, se queda en pañales realmente, porque los sistemas como el de Bono y otros similares están trabajando con la voluntad, y yo estoy trabajando con el pensamiento creativo o narrativo en acción. Un pensamiento que funciona, lo quieras tú o no, y cuando se pone en marcha y aprendes a utilizarlo, continúa indefinidamente por sí solo, ya no depende de tu estado de ánimo. Bien, tengo que señalar necesariamente que cuando se intenta transmitir de profesores a alumnos o de maestros a alumnos enseñanzas genéricas, por ejemplo, de distintos saberes, geografía, antropología, matemáticas, etc., se parte de una base, que es el idioma natural que tienen en común esas personas, el idioma, la lengua natural de la cual son nativos, el inglés, el español, el chino, y se comunican en ese idioma dado, dando por supuestos una cantidad de supuestos de la comunicación, no solo del idioma, y se comunican una información que en sí misma no es idiomática, que usa el idioma como medio de transmisión, pero que no es idiomática. El error fundamental cuando se intenta enseñarle a alguien a despertar su pensamiento creativo y organizar su pensamiento a la manera de proyectos de ideas, como en un ensayo o en una tesis, o proyectos narrativos, como en una novela, en una biografía, en una autobiografía, en un reportaje de no ficción, o en un cuento o una serie de cuentos, es que se está trabajando con elementos idiomáticos y la confusión surge de que se trata los elementos estos, narrativos, ensayísticos, como si fueran idiomáticos y se le aplican reglas de gramática, de sintaxis, etc., incluso de narratología, como reglas explicativas de el modo de pensar narrativo. Y no, esto no es válido, porque en realidad lo que se está haciendo no es ni gramática, ni sintaxis, ni retórica, ni narratología. Lo que estas 4 disciplinas que he mencionado hacen es
definir el mundo, definir el marco del mundo en que uno se está moviendo. Uno está trabajando con el idioma, está utilizando ciertos procedimientos y se atañe a ciertas reglas. Y estas reglas, procedimientos o figuras, como en el caso de las retóricas, o elementos estructurales, como cuando hablamos de narratología, tienen unos nombres. Y por mucho que aprendamos los nombres, no vamos a aprender a narrar, por una razón muy sencilla, porque narrar es algo que ya sabemos hacer. Yo, por ejemplo, en la tradición del Río de la Plata existen entre los gauchos y los paisanos del campo lo que se llama la tradición de los payadores. Dos personas con una guitarra, digamos, entre comillas, que se enfrentan poéticamente, entonces uno recita unas décimas, unos versos improvisados totalmente, y el otro le replica, y así continúan réplica y contrarréplica indefinidamente, llegando a tonos muy elevados de elevación poética, de ingenio, sobre todo de ingenio en la respuesta, y de pasmoso ingenio para rimar y habilidad para rimar. Bien, yo si le explico a un payador criollo, que así se llaman estas personas que ejercen este arte, qué es lo que hace, es decir, no qué es, sino qué nombre recibe lo que él hace, yo no le voy a ayudar en nada a que él mejore lo que hace. Simplemente le voy a aportar un nombre que si él está interesado en escribir algo teórico acerca de lo que hace, porque hubiera desarrollado ese aspecto, puede interesarle. Pero saber el nombre de lo que uno hace no ayuda a que uno mejore la performance de lo que hace. Es decir, yo porque no sepa que algo se llama freno, otra cosa se llama embriague y otra se llama acelerador, aunque no supiera esos nombres, si yo tengo la habilidad de conducir un coche, yo podría conducirlo igual perfectamente, incluso aunque le llamara a esos elementos físicos del vehículo de otra manera. No afectan. Incluso si me explicaran el mecanismo de la correa de transmisión, cuál es el proceso total, a mí no me va a afectar en mi conducción. Me va a hacer saber una información acerca de lo que hago. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que se está enseñando las artes creativas como si fuera el idioma original. Cuando estudiamos el idioma original, incluso cuando estudiamos el idioma original, cuando lo aprendemos más que lo estudiamos, no lo estudiamos, o sea, simplemente repetimos palabras en voz alta y vamos tanteando. Así el nene dice, papá, y el papá le hace una cara de cariño y el nene tiene una respuesta positiva y sigue repitiendo esa palabra. Pero si el nene dice una palabra que disgusta a papá y a mamá, cuando vea sus reacciones, el nene sabe o la nena sabe que aquella palabra mejor no repetirla mucho. Y así va entendiendo y suponiendo, en una suerte que yo le llamo de elipsis cognitiva, con su cerebro va rellenando, sobre todo emocionalmente, significados, va proveyendo de significado a lo que pasa cuando se comunica y cuando emite palabras o cuando recibe palabras, y va aprendiendo en contexto el significado de la comunicación y de las palabras concretas y de las frases concretas dentro de la comunicación. Así aprendemos en el sentido de tomar para nosotros nuestro idioma. Luego en el colegio nos enseñan las reglas y algunos las memorizamos, pero otros no. Aunque lleguemos incluso a escribir extraordinariamente bien, no las memorizamos, no sabemos los nombres de todas las cosas y los componentes que utilizamos. Y eso no afecta al desempeño, ni a la excelencia de ese desempeño. Ahora bien, cuando se enseña a escribir creativamente, hay un problema básico que es el siguiente. Como la herramienta que se utiliza fundamentalmente parece ser, y pongo el énfasis en parece ser el idioma, entonces también parece ser que haya que poner énfasis una vez más en el idioma. Y entonces, pues, correcciones, que si los acentos, que si la sintaxis, que si la musicalidad, que si la conexión, que si, etcétera, que si los párrafos, que si el orden de exposición, eso está, todo esto está muy bien. Y de todo esto hay que volverse consciente. En realidad ya lo sabemos hacer. Lo sabemos hacer incluso, por eso antes dije parece.
desde el momento en que narramos oralmente. Somos animales narradores, somos personas que organizan su mundo dentro de su cerebro para proveerlo de sentido mediante narraciones, mediante historias, cuentos, un elemento básico en el ser humano. Entonces sí que lo sabemos hacer. Ahora bien, si nosotros seguimos una pedagogía por la cual escribimos, nos explican cuáles son los nombres de los elementos que utilizamos y nos dicen, bueno, ahora del elemento A, hágame 10 ejemplos, ahora del elemento B, hágame 30 ejemplos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una pedagogía de repetición que es idéntica a cuando aprendimos el idioma original. Y en el lenguaje narrativo, que es básicamente el sustento, el sustrato, esto es lo que sostengo yo en mi tesis central, del pensamiento narrativo, del pensamiento creativo, porque parto de la base de que el pensamiento narrativo es el modo natural de pensar del cerebro porque organiza elementos en el espacio y luego muy posteriormente también en el tiempo, históricamente en el tiempo. La cronología, quiero decir con esto, la cronocracia no es desde que nació la historia, no es desde que apareció el hombre en la tierra y empezó a narrar historias. La cronocracia es muy posterior, es de cerca del Renacimiento. Antes, pues las cosas no sucedían de manera tan descarada dentro del tiempo. Aunque, bueno, los griegos hablaban de unidad temporal, pero todo no sucedía dentro del tiempo y muchas cosas no suceden dentro del tiempo. Es más, se puede hacer una narración que permanezca y dure solamente dentro del espacio. Entonces, volviendo a lo que decía, el pensamiento narrativo que organiza objetos mentales en el espacio y en el tiempo también, es un modo de pensar básico sobre el cual se aposenta el pensamiento creativo. Y el pensamiento creativo es posibilitado por el pensamiento narrativo, por ciertas modalidades que tiene el pensamiento narrativo de orquestar las relaciones entre los objetos mentales en el espacio y en el tiempo. De esto no hablaré en este vídeo, pero lo dejo aquí expuesto. Entonces, ¿cómo se ha de proceder para dar paso a que un cerebro de una persona que tiene ganas de narrar historias o de escribir ensayos en un orden, utilizando elementos, etcétera, muy ricos todos, por supuesto, y que está bien que sepa las definiciones de las cosas, cómo se puede, digamos, producir ese toque mágico de varita, esa abreacción, ese parteaguas a partir del cual el cerebro se vuelve realmente creativo y piensa en términos narrativos? Bueno, a partir del momento en que piensa en términos narrativos, lo acabo de decir. Y entonces, ¿qué momento es este? Bien, es un momento en el cual se empieza a aprender al modo en que se enseñan las segundas lenguas, no la primera. ¿Cómo se aprende una segunda lengua? Pues muy sencillo, se aprende igual que la primera, pero solo igual que la primera en la primera etapa. La segunda no se cumple. Cuando tú empiezas a practicar en una segunda lengua, no te detienes a cada palabra a ver qué procedimiento estilístico, retórico, gramatical y sintáctico has utilizado. Los profesores experimentados de idiomas te dicen, tú habla y equivócate. Practica, 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 una especie de equivalente al de toma acción, ¿no? Get in action o get action, algo así. Toma la iniciativa, arráncate a ponerte en acción. Así se aprende el segundo idioma. ¿Qué es lo que se produce cuando se toma la iniciativa y se da paso a la acción? Pues se produce lo que yo antes llamé la elipsis cognitiva. Es decir, yo puedo decir XXX palabras en un nuevo idioma desconocido para mí hasta entonces, observo el impacto que he producido, más o menos tengo una idea de lo que he dicho y todavía estoy traduciendo simultáneamente hacia mí mismo qué es lo que estoy haciendo, lo cual me está frenando. Pues imaginen ustedes, imaginen por un momento lo que es librarse cuando uno está escribiendo narrativamente o creativamente, construyendo un ensayo interesante, un ensayo tiene tanto interés y tanta fuerza interna como la mejor novela. Estoy pensando ahora, yo que sé, en Ana Karenina como novela, pero El miedo a la libertad de Erich Fromm
no le va en saga, no se queda muy por detrás, ni tampoco muy por delante en cuanto a procedimientos empleados de mecanismos de pensamiento creativo y de ser ambos obras interesantísimas del espíritu humano, que parten de la misma base y utilizando el cerebro de la misma manera. Bien, imagínense que Erich Fromm está escribiendo El miedo a la libertad, una obra cumbre del pensamiento universal, y a cada frase está retraduciendo internamente. Ahora estoy usando una elipsis, ahora estoy usando una pausa, ahora estoy resumiendo, ahora he parado y voy a hacer una reflexión que reencuadre toda la información que utilicé hasta el momento. Ahora voy a cambiar de punto de vista, ahora voy a analizar unos... No podría escribir. Y esto es lo que le pasa a la gente que no logra hablar en otros idiomas. Está continuamente traduciendo de su idioma original al nuevo y del nuevo al original. Bien, el salto para hablar el nuevo idioma, pensamiento narrativo, pensamiento creativo, es cerrar los ojos y saltar. Dar ese salto cuántico a partir del cual hay un momento en que, sin importar que si has utilizado este procedimiento o que si has utilizado el otro, tú estás creando. Como yo estoy creando este vídeo, yo no parto de un guión, parto sí de algunas ideas básicas y parto de que estoy trabajando con mi cerebro mientras hablo de una manera creativa. Entonces, en este sentido es que el pensamiento narrativo y el pensamiento creativo como subfamilia del pensamiento narrativo puede ser posible, y puede ser posible como un mecanismo automático, creador, interesante del cerebro humano, si se enseña como segunda lengua, permitiendo ese lapso, esa elipsis cognitiva durante la cual no sabemos. Nos hemos lanzado al agua, está lejos, está cerca, estamos ya próximos a entrar en ella, estamos lejos, ¿será duro el golpe o no? ¿Vendrán olas? ¿No vendrán olas? Pero el salto está dado y luego algo habrá que hacer. Y el cerebro sabe qué hacer. Si se vuelve consciente además de cómo lo hace, está entonces en estado creativo. De estos temas es que hablo en mi libro Coaching para escribir con programación neurolingüística, que es el que podéis clicar aquí abajo para acceder a la página web de Google y comprarlo. Y esto que he descrito es, digamos, la parte de pensamiento creativo específicamente creada por mí y el trabajo creado por mí aquí expuesto meramente. Luego esto lleva a un trabajo de diálogo con la persona y con sus textos para que el cerebro vaya abriendo puertas y haciendo conexiones que estaban un poco oxidadas, pero a las cuales no hay que agregarle nombres ni definiciones, sino activarlas, nada más. Y además con PNL, pues descubrir de qué manera concreta cada persona concreta es creativa a nivel físico y neurológico. Bueno, pues muchas gracias, espero que les sirva mucho este vídeo y que les atraiga lo suficiente como para tomar un curso conmigo, comprar mi libro y pues estar todos disfrutando en ese estado maravilloso que es crear nuevos mundos. Muchas gracias.